Alemania vierte todo su esfuerzo económico en la guerra. Pero sin embargo, hay una expedición organizada con asentimiento de Goering y también de Himmler, posiblemente de Hitler, que abandona el Reich con sigilo. Una expedición que no se sabe bien a dónde va. Y van especialistas de radar en esa expedición, van unos barcos ahí. Y dirige un señor Heinz Fischer, conocido ya por sus trabajos sobre rayos infrarrojos y otras cosas. Y van a una isla que se llama Isla de Rügen, en el mar Báltico. Y llevan los mejores aparatos de radar de la época. Y hay pocos aparatos de radar. Nunca son demasiados cuando hay una guerra. De manera que no les vienen sobrando. Y sin embargo llevan los mejores. Y no se trata de una expedición bélica, aparentemente. Llegan a la isla de Rügen y Fischer apunta los aparatos al cielo. Directamente al cielo. A 49 grados. Allá. Y lo deja ahí, en ese ángulo. Para allá. Sí. Y tú lo mirás, dice, ¿quién apunta el radar para allá? Dice, ¿quién va a venir? Y pasan los días y no lo saca. Y le preguntan, dígame, Fischer, ¿qué pasa que usted apunta el radar para allá? Y Fischer contesta, dice, el Führer tiene buenas razones para creer que la Tierra no es convexa sino cóncava. No habitamos en el exterior del globo, sigue diciendo Fischer, que estaba muy hablador ese día, sino en el interior del globo. Somos como moscas que andan en el interior de una esfera, dice Fischer. Y gracias a la reflexión del radar y a sus ondas que se propagan en línea recta, si esto fuera verdad, si la Tierra fuera un globo pero en su interior, al propagarse los rayos del radar en línea recta, tomarían contacto con lugares muy lejanos, lejanísimos, mucho más allá obviamente del horizonte y hasta las antípodas. No hay rayos de radar que den la vuelta, pero si el mundo fuera habitado por el lado de adentro, un rayo de radar suficientemente largo acabaría por llegar tarde o temprano a formar un arco, la cuerda de un arco. La cuerda de un arco. La cuerda de un arco. Muy bien. Tenían además interés los alemanes en dar con la ubicación de la flota inglesa, de manera que estos experimentos con radar también tenían una cierta urgencia. Hay un tal Martin Gardner que relata esto en su libro El nombre de la ciencia, ¿no? El caso es que esta teoría de ser nosotros habitantes del interior del globo tuvo muchos adeptos. Sería así, habitamos en el interior de una bola, discúlpeme, Faltaba más. apresada en una masa de roca, vamos a completar esta idea. Es una bola hueca, pero apresada esta bola en una masa de roca. La masa de roca es infinita. Un espacio pétreo, que así lo llamaban estos El muchachos, espacio ¿no? infinito no es un espacio de aire o de nada o de espacio simplemente, sino de roca. Y no hay nada más que eso. No hay nada más que eso. Quiero decir, el cielo, lo que llamamos el cielo, está en el centro de esa cavidad, en el centro de la cavidad. Es una masa de gas azulado con puntos brillantes que en nuestra ignorancia tomamos por estrellas. No hay más que el Sol y la Luna, que por otra parte son mucho más pequeños de lo que se cree. El universo no es más que eso. Estamos solos y envueltos en roca. Una persona que comenzara a hacer un pozo no finalizaría jamás. Podría andar años luz cavando. Mejor dicho, podría cavar a distancias que podrían medirse en años luz. Y no llegaría nunca al otro lado. ¿Al otro lado de qué? Pero la doctrina de la Tierra cóncava nació en realidad en América. Y nació en 1831. Tiene fecha de nacimiento. 1818, no 1831. Ya le voy a decir qué pasó en 1831.
Resulta que ese día todos los miembros del Congreso reciben una carta. Señor diputado fulano de tal, qué sé yo, y con un remitente, de San Luis, Missouri, y firmado por un señor Cliff Symes. Y la carta decía así, la leo porque la tengo aquí en mi poder. Qué letra que tiene este Clive. Terrible, sí. Dice, al mundo entero. Esas son cartas. Ahí me está ajustando la carta. No me va a negar que es muy distinto a querido Picho. No, al mundo entero. Nada de que gastar estampilla de gusto. Al mundo entero. Declaro que la Tierra es cóncava y habitable interiormente. Contiene varias esferas sólidas, concéntricas, es decir, esto es más complejo. No hay una sola cavidad, sino que hay varias esferas concéntricas, como una especie de cebolla. Una dentro de otra, y está abierta en el polo la Tierra, entre los 12 y los 16 grados más o menos. Y dice, me comprometo a demostrarlo y explorar ese lugar si me ayudan. Firmado Cliff Symes. Reciben todos los diputados y la guardan, ¿qué van a hacer? Escriben cartas diciendo que, qué sé yo, que no hay luz no sé dónde. Le van a hacer caso a Clive. Pero Symes sostenía que siendo hueco todo lo de este mundo, por ejemplo los huesos, los cabellos, los tallos de las plantas, etcétera, entonces también tenía que serlo la Tierra. No parece un argumento muy sólido que digamos. Primero hay una petición de principio. Siendo hueco todo lo de este mundo. Por ejemplo, los dados no son huecos. Las bolas de billar, ¿qué tal? No son huecas. No. Lo cual no significa que yo quiera inferir de ese dato que la Tierra no lo es. No sé si la Tierra es hueca o no. Podría replicarse ese argumento, si me permite, porque dejarlo solo a Cliff Symes me da no sé qué también. No, yo también ya al final lo voy a apoyar, pero... quiero decir... Primero debo sentir el rigor, pero... Quiero decir, quizás todas las cosas naturales, entre las cuales no se incluyen ni los dados ni las bolas de billar, salvo para cierto tipo de vidas... Es verdad. Sí tienen una cierta, gozan de una cierta oquedad. Tendencia a la oquedad, es eso. Los dientes, que tan sólidos parecen, tienen hueco. A mí me lo ha dicho un amigo dentista. ¿En serio? Mientras enarbolaba el torno. Sí. El caso es que Symes organizaba conferencias en forma de campañas electorales. Y dejó al morir montañas de notas. Ya he dicho que ha muerto, ¿no? Y el globo de Symes, que está ahora en la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia, es una reproducción de lo que él creía que era el globo terráqueo, y es desarmable. Las esferas de adentro, pues acá aparece otra, y uno puede jugar un rato. Tuvo un hijo, Americus Vespucius Symes. Bárbaro, como nombre. Y tener un padre que crea que la Tierra es hueca y que además le ponga uno como nombre Americus Vespucius, es ya más de lo que un hombre sano puede soportar. Pero bueno, a este le dio también por ahí, y le añadió algo, añadió, quise decir, a la teoría de su papá. No del suyo, Jorge Dorio, que está loco, pero en otro sentido. Es cierto. Yo me llamo Americus Vespucius Dorio, en realidad. Sí. Pero... anunció que en el interior de esa cavidad se iban a descubrir las 10 tribus perdidas de Israel viviendo adentro. Adviértase que esta ya no es la misma teoría primigenia de que vivíamos nosotros en la parte de adentro. No, vivimos en la parte de afuera del globo, decía Symes, pero hay agujeros para entrar adentro, y adentro hay otra gente, a saber, las famosas tribus perdidas de Israel, de las que hablaremos especialmente un día, si es que no hemos hablado ya, y que han servido a más de un charlatán, tanto para un roto como para un descosido. Saben que solo perdura una de las tribus de Israel, que hablamos algún día, ¿se acuerda que hicimos una especie de censo de los hijos de Jacob? Sí, señor. Y qué sé yo, que iban desde la historia de José, pasando por Benjamín y Rubén, que en este momento no está, y está bañándose, sí. Bueno, este hombre decía que ahí en el interior de esa oquedad iban a encontrar las 10 tribus perdidas de Israel, que iban a saludar muy amablemente, iban a explicar qué había sido de ellos durante todos estos años.
En 1870 aparece un señor, Cyrus Reed Teed, que proclamaba la tierra cóncava también, y formó una especie de religión, tenía 4.000 fanáticos, y fundó también un diario que llamaba La Espada de Fuego. Y su religión se llamaba Koreshismo. Murió en 1908 y también sostenía esto de la tierra cóncava, pero antes de morir había anunciado que su cadáver no se iba a descomponer y tuvieron que embalsamarlo a los 2 días, le garanto, porque era pasoso. Sin embargo, la tierra hueca está relacionada con una serie de tradiciones que hemos examinado aquí en el programa. Por ejemplo, la tradición que exige que el infierno esté precisamente en el interior de la tierra. Casi todas las tradiciones infernales nos hablan de un lugar bajo tierra, que conforme fue creciendo la cosmogonía, nos hacía imaginar un lugar subterráneo en el interior mismo, en el centro mismo de esa esfera que es la tierra, según parece. Recordamos aquella anguila que duerme bajo el Japón y que cuando corcovea, porque es molestada o interrumpida en su sueño, causa terremotos, motivo por el cual en el Japón tratan de no hablar fuerte y de no zapatear mucho para evitar que se despierte la serpiente que causa los terremotos, siendo esto una explicación muy válida de la falta de éxito del malambo en esa región. Por eso triunfó el tango después, si no hubiese triunfado el folclore. El tango no hay zapateo. Está prohibido. Claro que usted baile tango fantasía y empiece a levantar la gamba, que es lo que no se hace en el tango. Pero yo estoy preparando un opúsculo llamado precisamente Nulo éxito del malambo en Japón. El malambo fracasa en Japón. El malambo, eso es una película, el malambo fracasa en Japón. Bueno, al terminar la guerra de 1914, aparece un joven aviador alemán, Bender, y que dice que ha descubierto en Francia ejemplares de la Espada de Fuego y que quiere fundar un movimiento de nuevos hombres. Se hace amigo del señor Holwelt Lehere, y también lanzan una doctrina cosmogónica de tierra hueca, con una capa de aire en el interior que tenía unos 60 kilómetros, que se iba enredeciendo hasta el vacío absoluto, y en el vacío absoluto estaban la luna, el sol y el universo fantasma. El universo fantasma en realidad es una bola de color azulado en la cual brillan granos de luz que, insisto, en nuestra ignorancia también tomamos por estrellas. Dicen que cuando esta masa pasa delante del sol, es muy ingenioso, esta bola azulada, esta masa, cuando pasa delante del sol, produce la noche. ¿Qué es la noche? La noche es muy fácil, está el sol ahí, ¿no es cierto? Todo adentro de un agujero grande, una especie de globo. En el medio el sol. Y hay como una bola negra, discúlpeme, con puntitos azules. Cuando eso le pasa por delante al sol, noche. Clarísimo, inobjetable además. Muy claro, inobjetable y mucho más creíble que esa paparrucha de la Tierra que aguanta alrededor del sol, o mejor dicho, sobre su eje. Sí. Como si fuera una bola de billar con efecto. Me pregunto yo, ¿sobre qué eje? ¿Qué eje? Ahí está. Ah, está. ¿Sobre qué eje da vuelta? Momento. ¿Dónde está el eje? Porque el eje, por estrecho que fuere, tendría que permanecer fijo. Claro. Por ejemplo, un hombre situado en el Polo Norte y parado exactamente sobre el eje, vería girar a su alrededor como una calecita a todos sus conocidos. Yo creo que es así, es más, basta le con cobra una entrada incluso. Claro. Sí. Lo que no hay es sortija, Alejandro, pero... No. Y la Tierra gira en todas partes menos en el polo. Bueno, yo no me creo eso. Además, si girara realmente, un zumbidito tendría que hacer. Que haga girar una bolita o haga una bola, y usted siempre un chiflidito. ¿Y por qué no gira? ¿Por qué no No hace ruido. Yo, permítame, discúlpeme, ¿no? Pero Galileo para mí es un loco. Diga que son cosas que no se pueden decir, ¿no?
A ver si todavía uno... Claro, después viene uno oscurantista que le dice, no, Galileo está, no, que me llamo la que... Sí, ¿qué le pasa? No, Nada, lo que pasa Usted es... tiene cara de estar creyendo ese tipo de patrañas, Rolón. Pero por supuesto que las creo. ¿eh? Pobre hombre, la creo. Son cosas que están demostradas, Alejandro. Usted no puede creer en esas cosas. ¿Quién las demostró? ¿Cómo están demostradas? Digamos que la comunidad científica las acepta, Alejandro. ¡Ah! Una comunidad. Pero la comunidad científica las acepta para venderte desodorante y esas cosas. Sígale la corriente porque se pone bien. No, se pone peor. Son de estos que vienen y golpean la puerta. Dice, mire... El mundo está girando. El mundo está girando, sí. No quiere comprar un libro, me dice. Tocan los planetas, vienen después y todo así. Sí. Bueno, esta teoría fue muy popular hacia 1930. Algunos dirigentes del Reich la creían. Y este amigo Bender, este joven aviador alemán, que postulaba esta teoría, mantuvo una polémica con otro científico, también alemán, un poco antes de esta fecha. Y ese joven era Bender y el otro científico se llamaba Einstein. Los alemanes negaron todo valor a los trabajos de Einstein. Dijeron, mire, ese tipo está loco, el que tiene razón es Bender, el aviador. Como usted sabe, después Einstein, con Fermi, Teller, emigran a los Estados Unidos. Claro. Sí. Y sucedió lo que usted ya sabe. Y quiero contarle que en 1957 se anunció en Ohio que el laboratorio consagrado a la bomba de hidrógeno había logrado producir una temperatura de 1.000.000 de grados. Y que el sabio responsable de ese experimento era un señor llamado Heinz Fischer. No era otro que el que comandaba aquella expedición que había apuntado los radares para allá para ver si era cierto que la Tierra era redonda pero por adentro, no por afuera. Ahora bien, es fácil divertirnos un rato con todas estas extravagancias, pero voy a decir dos cosas, una que parece ir hacia un lado y otra que nos trae en una dirección casi opuesta. Lo primero que se puede decir fácilmente, buscando una fácil paradoja, es que después de todo, la cosmogonía actual, la cosmología actual, debe estar equivocada. Y que seguramente también padecemos un error. Y es probable que dentro de 20 años se modifique, se transforme esta creencia que tenemos nosotros ahora, que ni siquiera sé cuál es. Supongamos que la del Big Bang. Supongamos que la que asegura que efectivamente la Tierra es redonda. A lo mejor no es así. Se nos dirá, merece. Pero es mentira. Es mentira que el error de creer que la Tierra es una esfera cuando en realidad por ahí está achatada en los polos. O cuando en realidad por ahí tiene forma de pera, porque está más achatada en el polo sur que en el polo norte, como parece que es. Es tan errónea como la de creer que la Tierra es una tabla fija en el universo. Hay grados del error. Y la verdad es que las cosmologías actuales tienden a ser más confiables. Tienden a ser más confiables. Eso por un lado. Pero por el otro, digo yo después de haber recomendado la confianza en la cosmología oficial, digo que esta confianza debe ser depositada en esa cosmología solo a los efectos prácticos de lo cosmológico. Insisto, de lo cosmológico. El teorema de Pitágoras nos merece el mayor respeto matemático, sin que yo sepa qué cosa es una monstruosidad como esa, digamos, el respeto matemático. La concepción del mundo de los señores Sagan y Cousteau, todos esos que hacen programas de televisión, nos muestra cómo es todo esto. También merece un respeto de ese orden, pero no uno mayor. Ese es el tema, no uno mayor. El error está en creer
que los mejores logros del pensamiento científico nos van a servir para salvarnos la vida, por ejemplo. O como diría Sábato, para mejor morir. Yo no estoy seguro de que sea así. Yo no estoy seguro de que sea así. Sería hacerle un flaco favor a la idea de la variedad inmensa del universo creer que esto se reduce únicamente a unos estrangulamientos y a unas dilataciones periódicas, que a veces es algo que se contrae y a veces es algo que se dilata. Yo no sé cómo es el universo, pero debe ser algo muy complejo y muy difícil. No me parece que sea una cosa sencilla de decir. De eso solo se trata, de tener cuidado con las ideas demasiado científicas, y peor todavía, con ese entusiasmo cientista que suelen tener algunos, creyendo que la exactitud de ciertas técnicas permite tener una confianza universal en todo lo que el hombre acomete. No es así. Pero ¿a quién dedicar este viaje a ciertas visiones estrafalarias del mundo, que no datan de 2000 años, sino por ahí de 50 o 60 años? Había pensado, Alejandro, originalmente, mientras lo escuchaba, que un dedicando posible era un enemigo de este programa, un tal Horbiger, también alemán. Horbiger, el de las lunas. El de las lunas. Este hombre fue colaborador del Tercer Reich, colaborador de Hitler. A tal punto llegó su influencia que llegó a dirigir lo que llamaríamos después el proyecto B1 y B2, unas bombas, unos cohetes inventados por Wernher von Braun, el señor que mandó cohetes a la luna de Estados Unidos, y que Horbiger detuvo como proyecto porque decía que si los cohetes iban hacia arriba y el espacio era pétreo, estos cohetes jamás iban a llegar a Londres porque se iban a estrellar contra el espacio y iban a caer. Esto retrasó la caída de Londres. Pensaba dedicárselo en un principio porque esto evitó parte de la victoria nazi. Cuando pienso que eso permitió el crecimiento del Imperio Británico, creo que no se merece ninguna dedicatoria. Entonces, pensaba mejor, Alejandro, que lo que sí es interesante es retomar su idea acerca de estas cosas, lo que estaba diciendo justamente usted recién, y pensar que en este juego de las oquedades y de las plenitudes sucede casi lo mismo que en cualquier tipo de enfrentamiento de discursos, en cualquier tipo de diálogo. Esto es, quizás las esperanzas se empiezan a perder cuando la oquedad no está en los objetos que se describen, sino en la posibilidad de que haya algún tipo de conclusión en ese diálogo. Y esto va desde las guerras hasta el territorio bélico, igualmente doloroso y a veces mortal, un territorio, digo, como el del amor, donde necesariamente cuando alguien habla, aún para la necesidad de ser despedido, uno necesita escuchar la pálida voz que tiene del otro lado. Solo cuando se hace ese tipo de silencio es que se pierden las esperanzas, es que se llega a un límite, y es que pierde sentido incluso todo el pasado, toda teoría y toda idea del mundo, y creo que ahí sí la gente puede volverse loca. Mientras del otro lado se escuche, insisto, aunque sea una pálida voz, todo puede tener algún tipo de esperanza. Y tu pálida voz es el vals que canta para todos los que creemos que la Tierra es cuadrada, Charlo. Claro, pero con respecto al Sol, yo quería dedicarle esto a un tipo de la biblioteca de Alejandría. Voy a extender un poquito más. Que era Aristóteles. Y laburaba ahí, como se laburaba en la biblioteca de Alejandría, se laburaba, en el museo se laburaba, eran funcionarios, pero no enseñaban, sino que mantenían contentos a los Ptolomeos, que eran unos reyes muy delicados, muy amanerados y amantes de la cultura y todo eso. Como uno, va. ¿Qué hace eso? Entonces ahí laburaba Estrabón. Y Estrabón un día, hablando de soles tropicales, puso una varilla en Alejandría y otra varilla en Asuán. Y al mediodía, cuando la varilla de Asuán no proyectaba ninguna sombra, la de Alejandría proyectaba una sombra de 7,5 grados. Entonces él calculó, ya tenía calculada que la distancia entre Asuán y Alejandría era de 804 kilómetros. Calculó que esos 804 kilómetros representaban 7,5 grados de un círculo completo, 360. Porque que la Tierra era redonda, lo sabía todo el mundo. Lo sabíamos desde la época de Aristóteles, en que él nos explicaba, cuando ven venir un barco, ven primero la partecita arriba del mástil, después la vela y después el casco. Entonces, coño, si la Tierra no es redonda, yo no soy griego, decía él, que tampoco era griego. Tampoco lo era.
Entonces calculó 804 kilómetros, 7 grados y medio. Muy bien, a ver, la Tierra dice, tiene de diámetro 40.225 kilómetros. No, de diámetro no, de circunferencia. Y de diámetro 12.630. Al diámetro le erró por 80, nada más. Le erró por 80. Y se mandó un mapa que está bastante bien. Mejor está el de otro tipo, llamado Claudio Ptolomeo, que es un mapa, pero de una gran perfección del mundo. Le falta América, claro. Todo no se puede. Todo no se puede. Pero tiene un error básico, ¿no? Que es enternecedor. Al tipo se le ocurrió, ya porque sí, que el África se prolongaba y encerraba el Océano Índico. Lo encerraba. Y se la dibujó, ¿no? Porque me piace. Me gusta. Bueno, también especialmente para Estrabón, que fue el que midió esta cosa, este tema que habla de estos soles, ¿no? Un sol tropical, nada menos que cantado por un dios del Olimpo. ¿Es la Tierra plana? Bien. Todos los pueblos tuvieron su cosmogonía. A veces habitantes de una isla creían que el mundo era una isla. Los de la llanura pensaban que era una llanura, etcétera. El caso es que cada pueblo imaginó el cosmos de distinto modo, casi siempre partiendo de su propia proximidad. Los filósofos hindúes imaginaron una tierra plana apoyada sobre 4 pilares que descansaban sobre elefantes. Estos elefantes a su vez se apoyaban sobre una tortuga gigante que a su turno nadaba en un océano. Ahí terminaba. Acerca de estos 4 pilares fueron también imaginados por los chinos. Había, y no recuerdo ahora, un episodio de un cierto dragón o monstruo celestial que tropezó con una de esas columnas, o que la derribó, o que la dejó un poco inclinada. Y de este modo explicaban los chinos la inclinación del eje terrestre. Una de las 4 columnas que sostenía la bóveda había sido un poco dañada por un ser tremendo. Ahora ya percibían la inclinación del eje terrestre. Sí, percibían. Y sin embargo tenían esa leyenda que sí, en torno a eso. ¿Qué problema hay? No, es raro, digo. Claro, si usted llegó ya a el eje percibir... terrestre, no es que no es tan difícil. Está difícil, lo es. Pero llegar al porqué de las cosas es mucho más difícil que verlas. Claro. Yo creo más en este dragón que se llevó por delante una columna que en Carl Sagan. Digo, no, si llegó a percibir el eje terrestre, casi que entiendo. está cerca de percibir lo esférico Entiendo de la su Tierra. punto, claro. Porque tenía que atribuir lo que ocurría a un ser demoníaco, Claro. ¿no? Supone que quien alcanza a percibir la inclinación del eje terrestre debe ser un poco piola. Sí. Pero no es así. O a lo mejor sí es así y los osos somos nosotros. Los filósofos hindúes habían imaginado una tierra plana, ya se lo dije, ¿eh? Los pilares, ya se lo dije todo en realidad. Sí. En cambio no le dije que los sacerdotes babilonios describían al mundo como una ostra, con agua arriba y abajo, todo sostenido por un cielo sólido, justamente como una gigantesca cubierta de moluscos. Eso se acerca más a la realidad. Eso se acerca muchísimo a la realidad, ya estoy casi creyendo en eso. La cosmogonía egipcia también imaginaba al mundo en una especie de caja. En general todos acordaban que la Tierra era plana y la bóveda celeste un inmenso caparazón que se ajustaba a los bordes del horizonte, que era justamente donde se unían la bóveda celeste y la Tierra, como sabe cualquiera. Los primeros griegos no pensaban de otro modo, ¿no? Hablaban de una tierra plana, con Grecia en el medio, rodeada por un río llamado Océano, donde desembocaban todos los mares y todos los ríos. Esta idea fue compartida por los primeros pueblos que pensaban sobre el tema, y en verdad, hasta hace unos 3000 años, una abrumadora mayoría favorecía esa concepción. Recién
en Grecia, digo, recién en el siglo VI antes de Cristo, algunos filósofos empezaron a pensar diferente. Protágoras de Abdera, aseguraba que la Tierra debía curvarse de algún modo. ¿Por qué? Porque había observado la desaparición de los barcos que se alejaban tras el horizonte. Escribió al respecto lo siguiente, cito a Protágoras: mientras los filósofos se dedican a la vagancia y a las artes de la conversación, los objetos cumplen pacientemente sus obligaciones. Los barcos, desapareciendo en el horizonte por su base, nos indican claramente el camino geométrico a seguir. Ya vos. Muy bien, Protágoras. También en el mismo siglo, Anaximandro de Mileto imaginaba el mundo como una columna cilíndrica, es difícil esto, una columna cilíndrica rodeada de aire, una columna que flotaba en el centro del universo, sin apoyo, pero sin caer. ¿Por qué? Porque estaba en el centro del universo. Había una intuición, si consideramos la gravedad, etc. La gravitación, ¿no? Sí. La Tierra de Anaximandro tenía un serio inconveniente. Todos se preguntaban por el borde y por qué el agua no se derramaba. Así que un tiempo más tarde, los alumnos de la escuela de Pitágoras, que habían descubierto el poder de los números, y que también habían descubierto la relación de los números con la música, la propiedad de los triángulos y de los rectángulos, bueno, muchas cosas. Esos alumnos, esos arduos alumnos, imaginaron también una Tierra esférica. La esfera, parecía ser el más perfecto de los cuerpos, y no tenía bordes a partir de los cuales algo pudiera caerse al vacío. Y fue Filolao, un gran pitagórico, el que estableció la idea de la Tierra como una esfera, pero además con movimiento. Aristóteles incluyó esa Tierra esférica en su sistema del mundo. Lo cierto es que allá por el año 350 a.C. no había nadie en el mundo ilustrado de la cultura griega que no pensara que la Tierra era esférica. Incluso hubo alguien que la midió. En el año 230 a.C. se hizo la primera medición científica del tamaño de la Tierra, usándose una varilla de mimbre, un grupo de camellos y la regla de 3. Eratóstenes de Cirene, que era matemático, astrónomo, historiador y geógrafo, estaba encargado de la biblioteca de Alejandría. Muy bien. Eratóstenes oyó decir que al sur de Egipto, durante el solsticio de verano, el día 21 de julio, una varilla clavada verticalmente no proyectaba sombra alguna al mediodía. En Alejandría sí, proyectaba una sombra de un ángulo de unos 7 grados, un ángulo pequeño. Eratóstenes entonces concluyó que esta diferencia se debía a la curvatura de la Tierra. Los rayos de sol caían verticalmente sobre el palito en Siena, así se llamaba el lugar, al sur de Egipto, no tiene nada que ver con la otra ciudad. Al sur de Egipto, en Siena, la sombra caía verticalmente sobre el palito, y en Alejandría con cierta inclinación. Esto el mismo día, a la misma hora. Se le ocurrió entonces que si medía la distancia entre Alejandría y Siena, podía obtener la medida de 7 grados de entre 360. ¿Cuánto mide la distancia entre Alejandría y Siena? 7 grados. Distancia de Alejandría a Siena, 7 grados. 360 grados igual a... Claro, la regla de 3. La distancia de Alejandría a Siena sobre el 7 por 360. Muy sencillo. Entonces, bueno, agarró unos camellos, qué sé yo. No tenía muy buenos elementos para medir la distancia entre las dos ciudades. Usó unos camellos, lo hizo andar con paso regular, es muy difícil. Ya medir a la misma hora también es complicado. Sí, pero no tanto, porque el mediodía es una cosa más o menos buena. Calculó 800 kilómetros para 7 grados. Hizo los cálculos correspondientes, la medida total le dio algo así como 40.000 kilómetros. Bastante. Que no está nada lejos de la realidad. Bastante cerca. Pero, fíjese, a veces retroceden las ideas. La medición fue modificada por otro geógrafo, Estrabón, que a ojito, ya sin hacer... a ojito calculó menos, calculó 29.000 kilómetros.
¿Y cómo? ¿Sin palito y sin camello? Sin palito, le pareció, ¿qué va a ser tan grande? Dijo, pongámosle 29.000 kilómetros. Los Y camellos esta se cifra cansaban. fue tomada en serio por Ptolomeo, uno de los Ptolomeos, digo por ser más amable, y fijó para la Tierra 28.500 kilómetros de circunferencia, una noción que perduró 1.500 años. En el momento de la travesía de Colón, la esfericidad de la Tierra no estaba en duda, nadie la ponía en duda, contrariamente a lo que nos cuentan en el colegio, que todo. O sea, ¿cómo va a ser redonda la Tierra? El problema con los geógrafos que se oponían al viaje no tenía que ver con la redondez de la Tierra, sino con su tamaño. Incluso ya había globos terráqueos. Colón se basaba en los mapas de Ptolomeo. Los de los 25.000 kilómetros. Y el cálculo de Estrabón. Incluso le convenía que la Tierra fuera más chica, porque era el único modo de que, no existiendo América, sus naves llegaran al Japón. Aunque parezca mentira, bueno, después la Tierra era más grande, Colón no hubiera podido llegar nunca a Japón, pero por suerte había otro dato que ignorábamos, que era la existencia de América, etcétera, etcétera. Aunque parezca mentira, existió, ya pasando a otro tema, hasta hace poco, la Sociedad de la Tierra Plana, y parece que los integrantes de esta sociedad volvían a ideas abandonadas hace muchos siglos, y volvieron a pensar que el planeta era un disco chato. Volvieron a San Agustín, que decía, todo lo que hay sobre la Tierra proyecta una sombra, lo cual es una enseñanza artística profunda. Pero además él decía, después de haber dicho esto, decía que la Tierra era plana. Una buena parte de los mapas medievales muestran la Tierra sin curvatura alguna, con Jerusalén en el centro y un gran océano rodeándolo todo. En unos documentos del siglo IX, que ahora se llaman falsas geográficas, aparece la siguiente afirmación: la Tierra tiene la forma de un cubo al este, de un triángulo al oeste, de un círculo hacia el norte, y hacia el sur no tiene forma alguna. Una descripción extraordinaria. Ahora bien, en 1890, Jean Alexander Dowie fundó la Comunidad de la Tierra Plana. Y esta sociedad se dedicaba a difundir la teoría según la cual la Tierra era una gran planicie con el polo norte en el medio y el polo rodeado de una muralla de hielo, ¿no? Para Dowie, el Sol tenía 50 kilómetros de diámetro y estaba a 5.000 kilómetros de distancia. Mucho más razonable Dowie que cualquiera de estos locos. Bueno, algunos pensaban que la Tierra era un rectángulo, otros creyeron que era hueca, con agujeros de acceso por los polos, y que vivimos en verdad mirando para adentro de la Tierra. Otros decían que en ese adentro había otro sol que alumbraba el interior de la Tierra, y que había gente por afuera y por adentro de la Tierra. Mirá, eso lo creo. En 1918, un oficial retirado del ejército norteamericano organizó una exposición al polo para buscar el agujero. Pero nadie supo de él después de esta expedición. Dijo alguna vez Clitón el Cínico: suponer que la Tierra es una esfera significa descalificarla. Asignarle la idea de la esfera, la del plano o cualquier otra, es atentar contra la filosofía. Bueno, eso lo dice cualquiera. En el siglo XV, Arístides, el danés, escribió un libro que se llama Sobre lo incognoscible, y fue terminante. Dice: la verdadera forma de la Tierra será por siempre inaccesible a los hombres. Chao. Listo. Y dediquémonos a otra cosa. Me encantó, ¿no? Sí, además sí. A mí me gusta el ejercicio de falsear la percepción. Por ejemplo, cuando hay luna llena, me gusta pensar la luna como un agujero en el cielo. Claro. Y el afuera... Sí. Dígalo, Marto. Sí, siga. No. Dale la razón porque se pone mal. Sí. Todo el afuera de la bóveda celeste del universo, pensarlo como luz blanca absoluta, luz blanca. Y por el único lugar por donde podemos ver esa luz blanca es por el agujero que llamamos luna. Y afuera es todo blanco. Déjala que
visita, a todo díganle que sí. Bueno, estuve justamente en la discoteca y el tipo me dijo más o menos lo que le dijo. Sí, yo lo vi que que acaba la de decir discoteca Barton, sí. le dijo. El tipo en la puerta tiene la foto que sacaron la semana pasada de la Tierra, Sí. que no es redonda. Es como tiene formas así medio ovaladas. Sí, está medio cachuza. Sí, hecha pelota y es como una pelota hecha pelota, justamente. Sí. Y esa pelota cuando ya no Desinflada, sí, Sí. o al que se hizo huevo. Exactamente, casi una pelota desinflada. Una Así se la ve desde el espacio. Bueno, como hablamos de la Tierra, vamos a escuchar entonces Lejana Tierra Mía Ahí está. en la versión de Gardel. Adelante. Hablaremos hoy de la Tierra plana, de la Tierra. Todos los pueblos de la antigüedad tenían una visión del mundo. Todos pensaron algo al respecto. Algunos creen que los habitantes de las islas suponían que el mundo era una isla en medio del mar y los habitantes de las llanuras pensaban que era una llanura y así. No, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Los filósofos hindúes imaginaron una tierra plana sustentada por 4 pilares apoyados sobre elefantes que descansaban sobre una gigantesca tortuga que a su turno nadaba sobre un océano más grande. Ese fue un gravísimo problema que se tuvo en algún momento del pensamiento. La base, el sustento. Entonces, claro, cuando se producía un problema o una objeción, se añadía una nueva base. Claro, está bien. Y enseguida venía otra pregunta. Bueno, ¿y la tortuga en qué se sostiene? En un elefante. Y el elefante en una isla. Y la isla en un océano y el océano, bueno. Y llegaba un momento en que harto el interrogador y el interrogado convenían en que después ya no se sabía más. Claro. Los sacerdotes babilonios habían descrito al universo como una ostra con agua arriba y abajo, todo sostenido por un cielo sólido, parecido a una pared. El espacio pétreo, claro. La cosmogonía egipcia también imaginó al mundo como una especie de caja. Pero todos se acordaban en que la Tierra era plana y la bóveda celeste una inmensa caparazón o un inmenso caparazón que se ajustaba en los bordes. Los primeros griegos no pensaban otra cosa. Hablaban de una Tierra plana con Grecia en el medio, rodeada por el mar llamado Océano, donde desembocaban el resto de los mares y ríos. Así por lo menos describía la Tierra Hecateo, un filósofo y viajero griego que vivió allá por el 500 antes de Cristo. La Tierra plana, como un disco con los cielos ajustados sobre ella, era una idea que compartieron los primeros pueblos que reflexionaron sobre el tema, ¿no? Allá hace 3.000 años o más. Y en esa época había una abrumadora mayoría a favor de esa concepción. ¿Cómo es la Tierra plana? Alrededor del siglo VI a.C. aparecieron los filósofos que empezaron a pensar otra cosa. Protágoras de Mileto aseguraba que la Tierra debía curvarse de algún modo. Observó a los barcos y escribió lo siguiente, nuestro querido Protágoras, no el más famoso, el más famoso es Protágoras de Abdera, pero Protágoras de Mileto dijo esto: mientras los filósofos se dedican a la vagancia y a las dudosas artes de la conversación, los objetos cumplen pacientemente sus obligaciones. Los barcos, desapareciendo en el horizonte por su base, como si bajaran por una escalera, nos indican claramente el camino geométrico a seguir. Y tenía razón el niato. También a principios del siglo VI a.C., Anaximandro de Mileto imaginaba al mundo como una columna cilíndrica rodeada de aire que flotaba verticalmente en el centro del universo, sin apoyo pero sin caer, y no caía, según Anaximandro, porque estaba en el medio. Como estaba en el medio, ¿para dónde iba a caer? Bien. La Tierra de Anaximandro
flotando en el medio del espacio infinito, tenía un serio inconveniente, el borde. Claro. Todos se preguntaban por qué el agua no se derramaba. Un siglo más tarde, los alumnos de la escuela de Pitágoras, los arduos alumnos de Pitágoras, que habían descubierto el poder de los números, su relación con la música, la propiedad de los triángulos rectángulos y la existencia de cantidades irracionales, estos tipos imaginaron también una Tierra esférica. La esfera parecía ser el más perfecto de los cuerpos, sin bordes por los que algo pudiera caerse al vacío. Y fue Filolao, el más grande de los pitagóricos, quien estableció esta idea de la Tierra como una esfera, y además una esfera en movimiento. Aristóteles incluyó la Tierra esférica en su sistema del mundo. Lo cierto es que allá por el 350 a.C., nadie en el mundo, por más bestia que fuera, dudaba ya del asunto. Incluso hubo quien midió la Tierra. Eso, claro. Allá por el 230 a.C. se hizo la primera medición científica del tamaño de la Tierra. No se hizo con complicados instrumentos, ni telescopios, ni viajes. Se usó una varilla de mimbre, un grupo de camellos y la regla de 3 simple. Eratóstenes de Cirene había nacido en esa época, era matemático, astrónomo, historiador, geógrafo y buen literato, ¿no? Y había escrito un tratado sobre la comedia griega y era el encargado de la biblioteca de Alejandría, la más grande concentración de libros y saber del mundo antiguo. Así que algo debía saber, porque en sus ratos de ocio algunos libros se los leía. Eratóstenes oyó decir que en Siena, no en la actual Siena, sino en Siena, una ciudad de Egipto que quedaba bien al sur, hoy sería donde está la represa de Asuán. De Asuán, sí, casi coincidente con el Ecuador, ¿no? Había oído decir que durante el solsticio de verano, el 21 de julio en el norte, no con el Ecuador, con el trópico. Con el trópico, con la línea del trópico. Bien, había oído decir que el día del solsticio, una varilla clavada en el suelo no proyectaba sombra ninguna. Y él sabía que en Alejandría, en el mismo día y en la misma condición, una varilla proyectaba una sombra que formaba un ángulo de 7 grados con la varilla, ¿no? Y entonces dedujo Eratóstenes que esta diferencia se debía a la curvatura de la Tierra. Los rayos del sol caían verticalmente sobre Siena, pero sobre Alejandría caían con una inclinación de 7 grados. Entonces midió la distancia entre las dos ciudades. Bueno, tampoco era fácil eso. No. Eso era lo difícil. ¿Cómo medís la distancia entre Alejandría y Siena? En estadios. Bueno, ¿no? con camellos, pero estadios la midió. Claro, sí. Además la gente más o menos la sabía. Sí. Y calculó que era 800 kilómetros. Y entonces dijo, si 800 kilómetros corresponden a 7 grados, 360 grados corresponderán a 40.000 kilómetros. Claro. Y esa debe ser la circunferencia de la Tierra. Y lo extraordinario es que así es. Es que es así. Bastante bien. Es bastante cerca, está bastante, un poco grande la hizo, pero está bien. La medición de Eratóstenes después fue modificada por el geógrafo Estrabón, quien la empeoró muchísimo porque calculó 29.000 kilómetros, y a su vez esa cifra fue tomada por Ptolomeo, uno de los tantos Ptolomeos de Egipto, que fijó para la Tierra 28.500 kilómetros cuadrados, ¿no? Y esta noción, bastante menor a la real, perduró 1.500 años. Y hay que decir que, contra lo que muchas personas piensan, la esfericidad de la Tierra no estaba en discusión en el momento de la travesía de Colón. En absoluto. Eso de que los frailes de la Rábida y qué sé yo, ya cómo va a ser redonda la Tierra, es mentira. Todo el mundo sabía que era redonda la Tierra. El problema no era la forma de la Tierra, sino el tamaño. Colón se había basado, o en competencia, en los mapas de Ptolomeo. Claro. Y porque eran los que más le convenían. Él daba en una tierra más pequeña y entonces con un viaje relativamente breve llegabas al Japón. Sí.
Y lo que decían los otros era que ese cálculo no era bueno, y tenían razón. Tenía razón, más bien. Tenían razón. Bueno, después apareció en el medio América y modificó todo el asunto, ¿no? Así no. Colón ciertamente nunca llegó a Japón, ya que chocó con América, pero de no ser así se hubiera perdido, Sí, claro. tal como le pronosticaba. Efectivamente. Otro tema. Aunque parezca mentira, existió hasta hace poco una sociedad de la Tierra plana. Después del colapso de la civilización romana, allá en los siglo V, los rastros de la astronomía griega se olvidaron también. Y muchos escritores volvieron a ideas abandonadas varios siglos antes. Lactancio, por ejemplo, que vivió antes de la caída del imperio, creía que eso era un disparate. En su libro Instituciones Divinas escribió lo siguiente: ¿existe alguien lo suficientemente extravagante para estar convencido de que existen hombres que tienen los pies para arriba y la cabeza para abajo? ¿De que las hierbas y los árboles crecen descendiendo y la lluvia y el granizo caen subiendo? Ahí está Se clarísimo. refería a la tierra redonda este hombre. Claro. Ahora que estoy viendo, tiene razón. Tiene razón. Claro. Los chinos, por ejemplo. Tanto Lactancio como el filósofo cristiano San Agustín, nuestro querido amigo, Ujú. sostenían que según la Biblia la tierra era plana y tomaron esta idea al pie de la letra, la única manera de tomar una idea. Sí, totalmente. Y más de otra manera la van a tomar. Y volvieron a pensar que nuestro planeta era un disco chato. Chato. Sí, sí. Dicho, una buena parte de los mapas medievales mostraban a la Tierra sin curvatura alguna, con Jerusalén en el centro y un gran océano que rodeaba todo. En la falsa geográfica, unos documentos del siglo IX, aparece la siguiente afirmación: la Tierra tiene la forma de un cubo al este, de un triángulo al oeste, de un círculo al norte y hacia el sur no tiene forma ninguna. Salud. Es la PlayStation esa. En 1890, un señor llamado John Alexander Dowie fundó la Comunidad de la Tierra Plana en Illinois, dedicada a hacer propaganda para una teoría según la cual la Tierra era una gran planicie con el polo norte en el medio, rodeado de una muralla de hielo. Para Dowie, el Sol tenía solo 50 kilómetros de diámetro y estaba a 5.000 kilómetros de distancia. Ojo al gol, sí. Yo lo veo así. Sí. Cada cual tiene su verdad. Hay quienes pensaron que la Tierra era un rectángulo y hubo quienes creyeron que la Tierra era hueca, con agujeros de acceso en los polos y que adentro había otro Sol que alumbraba a unas razas interiores. En 1918, un oficial retirado del ejército norteamericano, John Cliff Symes, organizó una expedición al polo para probar que la Tierra estaba formada por una serie de esferas concéntricas, todas huecas, como una cebolla. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Nadie supo nada de... Se perdió, vamos. Dijo alguna vez Critón el cínico: suponer que en la Tierra... Son todos iguales estos filósofos. Hablan con el mismo tono. La misma voz. Suponer que en la Tierra es una esfera significa descalificarla, asignarle la idea de la esfera, la idea del plano o cualquier otra, es atentar contra la filosofía. Muy bien. En el siglo XV y en su libro Sobre lo incognoscible, Arístides, el danés, fue terminante. La verdadera forma de la Tierra será para siempre inaccesible a los hombres. Muy bien. Muchos se equivocaron con esa clase de ideas. Y recuerdo a alguien ilustre y muy cercano a nuestros tiempos, que fue nuestro amigo Comte, Augusto Comte, el fundador del positivismo, nada menos, que dijo: jamás podremos saber de qué están hechas las estrellas. Sí. Lo dijo muy pocos años antes de que alguien descubriera el espectro solar, Totalmente. que permitió saber
de qué estaban hechas las estrellas, por más lejos que estuvieran. Porque Comte pensaba que para saber de qué estaba hecho algo, había que ir a buscarlo. Claro. Extraordinario. Notable. Bueno, buena parte de la ciencia, hasta hace no mucho, hasta el siglo XVIII y un poquitito más, consistía en eso, ¿no? Finalmente, aquel reproche a Tomás, este hombre de poca fe, era de todos, ¿no? Ver para creer, esa vieja historia que le sirve solamente a algunos maridos que sufren adulterio. Pero No, la ciencia es saber sin ver. sin ver, naturalmente. Sin ver, sin experimentar y aún contra toda intuición. Sí, bueno, de hecho la física, y eso permite que se hagan cosas después muy concretas y palpables, que es lo más sorprendente. Pero es curioso porque, digamos que de algún modo, usted que hablaba de la identidad, es nuestro próximo grado de identidad, la Tierra. Ya nos identificaremos por pertenecer a este ámbito en el universo, la expansión de la humanidad. Y en principio debería llamarse agua. Sabemos que el planeta no consiste en esa materia que está a veces allí en el medio. Es mucho más generosa. Sí, pero es un nombre, ¿no? Me parece. Es solo un nombre, pero como todas las denominaciones, viene de algún origen oscuro y da lugar a confusiones. Por ejemplo, digan, bueno, esto que decía usted, la gente cualquier tipo que viviera cerca de una costa, debió saber lo mismo que Protágoras, y lo mismo que Aristóteles. Un barco viene, primero es el mástil, después ve la vela, después el casco. Es sencillo, es redonda, estúpida, claro. Son los ojos estúpidos, como le diría algún presidente. Los árabes y los chinos fueron mucho más, como de costumbre, más rápidos, en eso no hubo tantas discusiones. Pero hay alguien que le ganó a Augusto Comte, y a mí me sigue sorprendiendo esa historia, un señor llamado Horbiger, que formaba parte del equipo de investigación nazi, y que tenía como tercero o cuarto a su cargo a Werner von Braun, director del proyecto Apolo. Sostenía la historia basada en la mitología hindú, en alguna mitología hindú del espacio pétreo, y decía que los cohetes B1 y B2 nunca iban a llegar a Londres, porque no podían hacer el trayecto, remontarlo, y se tuvieron, afortunadamente para los ingleses, varios años. Lo echaron, asume un joven Werner von Braun, casi se destruye Londres, y es el mismo tipo que va a garantizar que los cohetes salgan de la Tierra y lleguen a la Luna, ¿no? El director del proyecto Apolo. Pero digo, finalmente la cuestión del espacio pétreo, o la de la cebolla, que es un poco cierta, son cosas que funcionan en la medida del poder de aquel que las enuncie. Cualquiera que salga de la superficie de la Tierra ahora en una nave verá que es redonda, pero nunca verá las fronteras, y las fronteras se siguen afirmando desde otro lugar. Y de hecho, cuando empieza a conocerse finalmente algo, es porque uno ya lo está empezando a perder, como en casi todas las cosas. De hecho, ahora que sabemos tanto más que Augusto Comte o que Horbiger hace unas décadas, estamos muy cerca quizás de perder para siempre ese lugarcito, y apenas lo que se podrá decir, igual que con el amor, cuando la Tierra ya no nos sirva, es apenas un recuerdo nostálgico, algo así como quien dice, tierra querida. Y Tierra Querida es el tango cosmológico que vamos a escuchar esta noche por la orquesta de Horacio Salgán. Adelante.